Arrancamos, va a también comenzar la grabación para los que ya estén en plataforma y también va a quedar grabado para que puedan estar registrando también su participación. Estimado doctor, muy buenas noches. A nombre de lo que es el Colegio de Abogados, las organizaciones que hacen también posible esta organización de este segundo curso multidisciplinario. Efectivamente, hemos tenido bastantes comentarios en cuanto a lo que es el primer curso, y es así que y el módulo laboral, usted es el encargado, el especialista siempre ya prácticamente de la orden profesional, que está pendiente también de las últimas actualizaciones. Es así que mediante resolución 149, nuestro decano ha aprobado con lo que es la estructura de ponentes, también la temática y los 15 módulos que se van a desarrollar a través de lo que es mayo y junio. Para los que ya vienen conectándose, pueden registrar su intervención o su participación registrando la asistencia en los comentarios. Muchas gracias con todos también. Esta sesión va a ser grabada. La primera sesión inaugural va a estar a cargo del doctor Néstor Abel Olarte Montes. Él es especialista en derecho laboral, abogado laboralista, y esta noche nos va a deleitar con el tema regímenes laborales privados. Así que, estimado doctor, recibe un saludo de nuestro decano, del Consejo Directivo y también de las instituciones que hacen posible este evento profesional. Bienvenido y adelante, doctor. Gracias, Bill. Buenas noches con todos. Gracias por haberse dado el de asistir el día de hoy a este curso. Y bueno, vamos a compartir algunas cosas con relación a los regímenes laborales. Sí se me escucha bien, ¿correcto? Sí, doctor, sí, Ya. te escucho. Sí se pueden ver las diapositivas también. Ahora sí, doctor. Se aprecia. En pantalla completa. Sí, en pantalla completa. Listo. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a compartir algunas ideas con relación a los regímenes laborales en el sector privado. Bueno, este resulta ser un tema bastante importante de cara a conocer el tema del derecho laboral privado en general, puesto que como es de conocimiento de todos ustedes, en realidad en nuestro ordenamiento normativo no existe una homogeneidad en cuanto a la regulación laboral que permita que nos encontremos frente a un único régimen laboral, que claro, era una de las ideas que en algún momento se contempló en el sector público a través de la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, o básicamente el SERVIR, a fin de englobar en general a todos los regímenes laborales que forman parte de ese sector, para que no exista, digamos, una legislación dispersa al respecto, sino que en realidad exista un único régimen que permita conglomerar a todos los trabajadores bajo un único régimen laboral y obviamente digamos, bajo reglas de carácter homogéneo que permitan regular sus relaciones laborales. Pero esto no es lo que ha ocurrido en nuestro ordenamiento, y de hecho, como ustedes conocen también, de manera general, nos encontramos frente a dos regímenes laborales que van a ser el régimen laboral público y el régimen laboral privado. Qué duda cabe que en este caso el régimen laboral privado, de manera general, va a estar regulado por los alcances del decreto legislativo 728, el decreto supremo 0397-TR, el decreto supremo 0196-TR y toda la normatividad que al respecto se ha emitido a la fecha. Y en el sector público, si bien es cierto, el régimen básico que va a regular las relaciones laborales de los servidores con el Estado va a ser el decreto legislativo 276. También encontramos que dentro de ese régimen del sector público, vemos que hay entidades que pueden contratar a sus servidores a través del régimen de la 276, de la 728, de la 1057, ya con todas las modificatorias hasta la fecha, y del propio régimen servir, ¿no? Pero ¿cuáles son las particularidades? Y justamente aquí es donde me quiero detener un momento antes de poder iniciar y poder adentrarnos en los regímenes laborales especiales. Que si se han dado cuenta, nos encontramos frente a un ordenamiento normativo que se caracteriza por no ser homogéneo en cuanto a los regímenes laborales. Y no solamente regímenes laborales en el sector público, en el que, por ejemplo, como se advierte en la diapositiva, solo vemos 4 de los más de 15 que existen a la fecha, sino que adicionalmente advertimos que existe una clara, no vamos a decir contravención, sino vamos a decir de repente una excepción al principio de generalidad de la ley, porque como ustedes conocen, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional,
En realidad la ley debería regular las situaciones generales de los individuos y no estar emitida para situaciones en particular. Y es justamente lo que ocurre con los regímenes laborales, porque como ustedes van a poder advertir, en realidad cuando se emite un régimen laboral e incluso se emite un dispositivo normativo que regule un régimen laboral, este dispositivo normativo no cumple con este principio de generalidad, sino más bien vemos que en este caso existe una suerte de excepcionalidad a este principio, debido a que va a existir un producto normativo que va a regular las relaciones laborales o una situación en específico de un grupo específico de ciudadanos. A pesar de que, como conocemos, la ley en realidad debería regular situaciones de carácter general. Precisamente por ello, una de las definiciones o uno de los conceptos que podríamos encontrar de lo que se entiende por régimen laboral va a ser aquel conjunto de dispositivos normativos que van a permitir regular las relaciones laborales de individuos que puedan encontrarse en situaciones o en condiciones de trabajo similares entre sí, pero diferentes con los trabajadores del régimen laboral general. Es por ello que en este caso existen dispositivos normativos específicos que van a regular cada una de las relaciones laborales de estos individuos o de estos trabajadores que se encuentran en situaciones laborales específicas o particulares. Pero quizás para esto además y para poder adentrarnos un poco más en lo que implica la existencia de un régimen laboral desde una perspectiva constitucional, deberíamos de repente repasar un poco el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional 14 del año 2014, un proceso de inconstitucionalidad que justamente ha resuelto la inconstitucionalidad que se planteó contra uno de los regímenes laborales que el día de hoy vamos a estudiar. ¿Y por qué esta sentencia resulta ser importante? Porque en este caso lo que ha dicho además esta sentencia del Tribunal Constitucional es que la existencia de un régimen laboral especial se va a basar no solamente en una situación de carácter general, baladí o sin importancia, sino que debe sustentarse en situaciones, en primer lugar, objetivas y particulares en función al tipo de la actividad que va a desarrollar un trabajador para que pueda legitimar el hecho de que se pueda emitir un ordenamiento normativo que realice un tratamiento laboral de carácter diferenciado. ¿Por qué hablamos en este caso de la existencia de un tratamiento de carácter diferenciado? Porque como ustedes conocen también, cuando hacemos referencia a la posibilidad de que se haga o que se legisle de manera particular sobre un caso en concreto, en este caso un régimen laboral, tenemos que evitar que esos dispositivos normativos que se emitan infrinjan uno de los principios constitucionales básicos y sobre los cuales se constituye o se funda la dignidad de la persona, que también en este caso afecta la dignidad del trabajador. ¿Cuál es el principio de no discriminación y el principio de igualdad? Y en este caso, para que exista un tratamiento por parte del Estado que no lesione el principio de igualdad y por tanto no estemos frente a una actuación que sea de carácter discriminatorio, tendríamos que estar frente a una disposición o frente a dispositivos o frente a mandatos normativos que hagan diferenciaciones. ¿Por qué? Porque las diferenciaciones en este caso se van a sustentar en causas objetivas, en un sustento objetivo, mientras que la discriminación seguramente se va a sustentar en caracteres o en factores eminentemente subjetivos y que carecen de esta objetividad que la ley señala. Esto no quiere decir que tampoco existan regímenes laborales en los que la subjetividad haya sido la razón por la cual se hayan emitido. Pero no me refiero a la subjetividad en el sentido de la discrecionalidad o en el sentido de la potestad, digamos, sin sustento que podría tener el legislador de emitir un dispositivo, sino que en este caso nos vamos a encontrar frente a factores objetivos que están vinculados a la forma de la prestación del servicio o a las condiciones específicas del régimen laboral y del factor subjetivo que va a estar vinculado a las características subjetivas de la persona, es decir, a las atribuciones propias del trabajador. De tal manera que va a haber una distinción de los regímenes laborales, no solo desde factores propios de las condiciones o de la modalidad de la prestación del servicio, sino también desde las condiciones específicas del trabajador. En ese sentido, esta sentencia del Tribunal Constitucional ha hecho también un análisis de cómo es que cuando se emite un régimen laboral o un marco normativo que va a regular un régimen laboral en específico, tiene que superar estos test que nos permitan demostrar que nos encontremos frente a la necesidad
de poder regular un ámbito subjetivo específico, o sea, un ámbito de unos trabajadores en particular, que permita la emisión de un ordenamiento laboral en específico. Justamente el cuestionamiento que se hacía a la ley 30.056, que regula en esos casos, o que regula en ese tema, y que ha perfeccionado, digamos, el régimen de las microempresas, es justamente este carácter, primero, de ser una modalidad ya no temporal, sino una modalidad permanente. Se regulaba también el hecho de que exista una distinción o un carácter, digamos, que vulnere el principio de igualdad en atención a la cantidad de ingresos que percibía un empleador y que eso permita regular, digamos, en desmedro de los derechos de los trabajadores. También se le ha hecho cuestionamientos con relación al principio de discriminación y quizás algún cuestionamiento adicional sobre el contenido de otros derechos. Pero ¿cuál es la respuesta que encontramos en esta sentencia y que resulta ser relevante para poder analizar ya lo que vamos a ver a continuación? Es que también el Tribunal Constitucional ha analizado uno de los principios importantes que rigen las relaciones laborales y que duda cabe, en realidad rigen de manera general los derechos constitucionales, que es básicamente el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales para este caso, ¿no? Y lo que justamente ha indicado en este caso el Tribunal Constitucional es que el hecho de que tengamos regímenes laborales especiales y sobre todo regímenes laborales de carácter promocional, que lo que busquen o cuyo sustento sea buscar la formalización de trabajadores, no lesione el principio de progresividad y no regresividad. Es más, este principio de progresividad y no regresividad también tiene limitaciones, y justamente estas limitaciones se van a presentar cuando existe la configuración de un régimen laboral de carácter especial. Este criterio ha sido resuelto también por el Tribunal Constitucional, no solo en la sentencia 14 del año 2014, sino también en sentencias como la 33 del año 2010, con relación a la Ley Marco de Aseguramiento Universal, y y la sentencia 020 del año 2012 relacionada a la Ley de Reforma Magisterial, en la que, si bien es cierto, se ha reconocido que el principio de progresividad y no regresividad resulta ser un contenido esencial de los derechos, en este caso naturaleza laboral y los derechos constitucionales, también lo es el hecho de que puedan existir limitaciones a esta progresividad cuando nos encontremos frente a situaciones de carácter específico, ¿no? Que nos permitan romper no solo con este principio, o encontrar excepcionalidades al principio de generalidad de la ley, al principio de progresividad, e incluso al principio de no discriminación bajo los alcances de la diferenciación que en este caso se viene realizando. Y por eso también es que esta sentencia realiza una clara distinción de cuándo estaríamos frente a una discriminación y frente a un carácter de diferenciación. Y a partir de ello, advertimos que en nuestro ordenamiento laboral privado existen diversos regímenes laborales particulares, específicos, que no solamente se encuentran relacionados a situaciones específicas del trabajador o a condiciones específicas que pueda tener el trabajador, sino también a situaciones o condiciones propias de la prestación o de la naturaleza de la prestación de los servicios, e incluso de la configuración del empleador. De tal suerte que, por ejemplo, encontramos regímenes, como en este caso el régimen promocional de las micro y pequeñas empresas, el régimen de las trabajadoras del hogar, que en este caso sería una clasificación de carácter subjetivo y también objetivo en función a la forma de prestación de servicios que tienen estas trabajadoras, el régimen de construcción civil, que si se dan cuenta ya hace una distinción sobre la forma y las particularidades de la forma de la prestación de los servicios de las personas que laboran en este régimen, del personal de la salud, de los extranjeros, de los trabajadores agrarios, mineros, portuarios, pesqueros, porteadores y otros, ¿no? Y sobre otras situaciones particulares, porque también la doctrina, sin necesidad de que exista un régimen laboral específico creado por un ordenamiento en particular, ha considerado que existirían regímenes laborales u otros regímenes laborales que estarían vinculados sobre todo a algunas condiciones de los trabajadores, ¿no? Como ocurriría como en el caso de los trabajadores asistenciales, los trabajadores de seguridad privada, los trabajadores choferes, de repente los trabajadores calificados, los de contratación indirecta, las madres trabajadoras y los trabajadores con discapacidad. Esto ya desde una perspectiva más doctrinaria, pues si bien existe de repente un ordenamiento que en particular ha concedido algunos derechos a estos trabajadores, no implica que nos encontremos frente a un régimen laboral
especial como tal, como sí ha ocurrido, por ejemplo, con los trabajadores que vamos a ver a continuación. Entonces, uno de estos supuestos se da, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, y que, como ustedes también saben, se ha emitido ya un dispositivo normativo, bueno, en todo caso, el dispositivo normativo que a la fecha podría estar regulando los alcances de la micro y pequeña empresa sería la Ley 32353, dispositivo normativo que ha hecho varias reformas a los alcances del régimen laboral MIPE. Sin embargo, los alcances de este dispositivo normativo a la fecha se encuentran con un vacatio legis, puesto que esta misma norma ha establecido que para que pueda entrar en vigencia ese dispositivo normativo, era necesario que se emita la reglamentación de la Ley 32353, reglamentación que de acuerdo al mandato de la ley debía haberse realizado en un plazo de 90 días, el cual vencía en julio del año pasado. Sin embargo, seguramente si ustedes revisan el sistema revisan el SPIS u otro sistema, van a advertir que a la fecha no se ha emitido ese reglamento, por lo que los alcances de la ley 32353 todavía no estarían vigentes. En ese sentido, como no están vigentes, la norma que está regulando a la fecha los alcances del régimen laboral MIPE es básicamente la ley 30056, que realizó modificaciones a los decretos supremos que venían regulando estos dispositivos, y su reglamento que se aprobó todavía en el año 2013, ¿no? Y bueno, este dispositivo, justamente esta sentencia a la que hice referencia, en el caso del expediente 014 del año 2014, analizaba cuáles son las particularidades, ¿no?, de los trabajadores que pueden incluirse o que pueden formar parte del régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas. Y si ustedes recuerdan, existía una distinción que se realizó todavía por los alcances de la ley que en un primer momento regulaba este régimen laboral especial, de que se califiquen a las empresas y que se consideren a estas como microempresas cuando ostentaban una cantidad determinada de trabajadores. Y en este caso se consideraba que iban a ser empresas bajo los alcances de la microempresa, aquellas que cuenten con hasta 10 trabajadores, iban a ser consideradas como trabajadores de la pequeña empresa aquellos que cuenten con más de 10 trabajadores, ¿no? Sin embargo, a la fecha este requisito ya habría sido dejado de lado, puesto que la cantidad de trabajadores muchas veces no iba de la mano con la cantidad total o el nivel de ventas que tenía una micro o una pequeña empresa. Razón por la cual en la actualidad y bajo los alcances de la ley 30056 y su reglamento, para estar considerado como una micro o pequeña empresa, es indispensable contar con un nivel de ventas determinado. Y se va a considerar que estamos dentro del régimen laboral especial, bajo los alcances de la microempresa, cuando ésta tenga un nivel de ventas anual que no supere las 150 unidades impositivas tributarias. Es decir, que a la fecha, esta empresa no tenga una facturación anual de más de 825.000 soles, ¿no?, que serían las 150 unidades impositivas tributarias. Sin embargo, sí van a formar parte de de las pequeñas empresas, aquellas que tengan un volumen de ventas superior a las 150 UITs y que se ubiquen hasta las 1.770 unidades impositivas tributarias. Lo que quiere decir que tenemos un margen para poder realizar, digamos, actividades económicas, siempre y cuando no superemos los márgenes y los límites que la ley ha establecido. Pero además la ley ha señalado algunas limitaciones en particular, con la finalidad de que no nos encontremos o de que no incurramos en los incumplimientos que la ley ha señalado. Es así que incluso ya con la catalogación nueva, se señala que existiría una categoría que, claro, no tiene beneficios laborales específicos, no tiene beneficios específicamente en materia laboral, pero sí de repente en aspectos tributarios u otros, existiendo la catalogación incluso de medianas empresas, a quienes se va a considerar, y se va a considerar que se encuentran dentro de estas medianas empresas, aquellas que tengan un nivel de venta superior a las 1.700 UITs, que sería el límite de las pequeñas, y que lleguen hasta las 2.300 unidades impositivas tributarias. Claro está que la percepción de estos ingresos no va a ser de manera continua, porque debido a que este se encuentra constituido como un régimen laboral de carácter promocional,
los empleadores no es que se encuentren con la capacidad de poder percibir este tipo de ingresos de manera continua, de manera permanente, sino que los ingresos que van a percibir van a encontrarse limitados en el tiempo en función de estos ingresos, de tal suerte que existe un margen de tiempo en el que puede percibirse estos ingresos, es decir, las 150 UITs por parte de las microempresas y, y las 1.700 UITs por parte de las pequeñas, y superado este lapso de tiempo que la ley señala, es que recién en el caso de la microempresa, y transcurrido un año adicional que tendría, digamos, como periodo de gracia, la microempresa pasaría a ser una pequeña empresa, ¿no? Mientras que la pequeña empresa pasaría a formar parte del régimen laboral general. Y dentro de las actividades que se encontrarían prohibidas o que se encontrarían exentas o exoneradas de las actividades que forman parte de las microempresas, vamos a encontrar aquellas que se encuentran no solamente relacionadas a empresas que tengan vinculación económica o que formen parte de un mismo grupo económico, y para tal efecto ha sido el reglamento el que ha señalado cuándo es que nos encontremos frente a estas exclusiones, sino que también está relacionado al tipo de actividad. De tal suerte que, por ejemplo, existen algunas actividades como la minera, extractiva, u otro tipo de actividades relacionadas, por ejemplo, a transporte o venta de combustible, que van a estar excluidas del régimen laboral especial. Con relación a la posibilidad de que empresas que sean, digamos, microempresas o que sean empresas vinculadas o que formen parte de un mismo grupo económico, que no puedan formar parte del régimen laboral especial, esta no va a ser una limitación de inicio, es decir, no va a ser una exclusión que por ley se les haya establecido, sino que va a ser más bien una condición que se debe cumplir y que se debe acreditar una vez que la empresa se haya acogido al régimen laboral especial. Es decir, que en este caso, si se advirtiese que existiese algún tipo de vinculación o de grupo económico y que en conjunto las empresas que formen parte, que se encuentren vinculadas o que formen parte del grupo económico no cumplan con estos requisitos, esta sería una causal para que se excluya con posterioridad a la empresa del régimen laboral especial y no como les indicaba desde un inicio. ¿Y cuáles serían los supuestos, no? Básicamente se va a presentar cuando exista un grupo económico en el que, por ejemplo, exista un control directo o indirecto de la micro, de la pequeña empresa, y cuando exista vinculación económica. ¿Y cuándo es que nos vamos a encontrar frente a supuestos de vinculación económica? Cuando, por ejemplo, una persona natural o una empresa, una persona jurídica, posea, por ejemplo, más del 30% del capital de otra persona jurídica, que en conjunto no cumplan los requisitos establecidos para ser consideradas como micro o pequeñas empresas. Por ejemplo, eso significaría que si yo tengo una microempresa constituida como tal, que tiene de repente una facturación de 150 UITs, de la cual además es propietaria una empresa del régimen laboral general, que posea de repente un 40% de las acciones, y que ésta tenga un nivel de ventas superiores a las 3.200 UITs, debido a que existiría esta vinculación entre la microempresa y la empresa del régimen general, y que en conjunto estas no cumplen los requisitos para que estemos frente o para ser catalogados como microempresa, entonces nos encontraríamos frente a un supuesto de exclusión de la microempresa. Entonces pueden ver acá, por ejemplo, cómo las ventas de la micro y de la pequeña empresa van a ser relevantes para que nos podamos encontrar, por ejemplo, frente a un supuesto de exclusión. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, yo me encuentro frente o soy propietario de una pequeña empresa que tiene ventas que equivalgan, digamos, a 200 UITs al año? Y en este caso, además, me encuentro frente a una empresa que tenga esa vinculación económica y que tenga ventas anuales por 5.000 UITs, digamos. Entonces, a pesar de que en este caso el volumen de ventas es solo de 200 UITs, sumado con el volumen de ventas de la empresa que forma parte del régimen laboral general, y debido a que en este caso existe una vinculación por ese supuesto en el que exista más del 30% del capital de la otra persona jurídica, me encontraría frente a uno de los supuestos de exclusión. Otro de los supuestos que podría ocurrir es, por ejemplo, cuando estamos frente a una empresa que vende a una misma empresa o empresas vinculadas entre sí más del 80% de sus ventas. Es decir, que, por ejemplo, nos encontremos frente a un proveedor de una empresa que no cumple con los requisitos para ser considerada como una microempresa.
Y así, si nos encontramos frente a estos supuestos, podríamos encontrarnos frente a un supuesto de exclusión del régimen laboral especial. ¿Cómo es que esto podría llegar a materializarse? Podría ser a través de repente de un procedimiento inspectivo, o en su defecto podría ser a través de un proceso judicial, ¿no? En el que se pueda detectar y se pueda determinar que nos encontramos frente a un supuesto de exclusión, ya sea por vinculatoriedad o ya sea que nos encontremos frente a un supuesto de repente de grupo económico. Y obviamente este tendría un efecto en el caso de los trabajadores y de los beneficios que perciben a consecuencia de la existencia del régimen laboral especial. Y básicamente nos vamos a encontrar un supuesto en el que los trabajadores podrían pasar del régimen laboral especial al régimen laboral general, generándose incluso como consecuencia de esto el pago de los beneficios económicos que puedan corresponder al régimen laboral de carácter general. Como les indicaba, además el tiempo de permanencia, que sería otro de los supuestos, que pasaría si, por ejemplo, yo tengo un nivel de ventas determinado que es sostenido en el tiempo, ¿no? Que de repente han sido 150 UIT, 170, 180, 190 y llega a las 200 UIT. El simple hecho de superar el nivel de ventas de la red como microempresa no hace que automáticamente pase al régimen siguiente, a la pequeña empresa, o que se me excluya del régimen laboral especial y pase al régimen laboral general, sino que en este caso va a existir un periodo de gracia, como les indicaba, ¿no? Que en el caso de las microempresas va a ser de 2 años y en el caso de las microempresas va a ser de 2 años adicionales. Pero ¿cuál va a ser la particularidad? Es que si yo supero el nivel de ventas de 2 años en la microempresa y en la pequeña empresa voy a tener un periodo de gracia adicional. En el caso de la microempresa va a ser un periodo de gracia de 1 año adicional y en el caso de la pequeña empresa va a ser un periodo de gracia de 3 años adicionales. Superado ese lapso de tiempo, pasaría automáticamente de la micro a la pequeña o de la pequeña al régimen laboral general. Y obviamente esto tendría incidencia en el pago de los derechos y beneficios laborales, que en este caso terminan siendo reducidos respecto a los trabajadores de estos regímenes laborales especiales. Entonces, desde allí la particularidad, digamos, de respetar los requisitos y los supuestos en los que podamos estar, en los que, por ejemplo, podamos estar incursos cuando nos acogemos a un régimen laboral especial. No pierdan de vista además que, por ejemplo, el acogimiento, los requisitos, los supuestos de exclusión y todos los demás son supuestos que pueden ser objeto de fiscalización posterior, por lo que incluso sería necesario y conveniente mantener la información que permita acreditar que nos encontremos dentro de los regímenes laborales correspondientes. Uno de los supuestos adicionales es que en este caso no puede existir debido a que este es un régimen laboral especial y un régimen laboral promocional, no podríamos estar acogidos al régimen laboral especial y adicionalmente optar por un régimen laboral adicional, lo que por ejemplo va a ocurrir con algunos otros regímenes laborales como vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante, ya por efectos, digamos, de la planilla, de los derechos y beneficios laborales, cumplir adecuadamente con los requisitos para poder acceder al régimen laboral especial? Porque a partir de cumplir con los requisitos que la ley señala, es justamente que los trabajadores van a venir a percibir diversos beneficios que van a ser diferenciados con relación a los trabajadores del régimen laboral general. Es así que, por ejemplo, si bien es cierto, todos van a tener derecho a la percepción de una remuneración mínima vital como tal, y de repente, por ejemplo, va a existir una jornada de horario similares, porque en este caso va a existir un límite máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales, así como un descanso semanal equivalente a las 24 horas, la percepción de horas extras, la percepción de trabajo en día de descanso y día feriado. Sí va a existir una distinción con relación a derechos como las vacaciones, la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones, las utilidades, la asignación familiar e incluso el pago y la protección frente al despido arbitrario. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, sí va a existir, por ejemplo, una clara distinción entre los trabajadores de la microempresa, micro y pequeña empresa, con relación a los trabajadores del régimen laboral general. Como saben, en el régimen laboral general, los trabajadores tienen derecho a la percepción o al goce de 30 días de descanso anual remunerado,
mientras que en el caso de la microempresa y la pequeña empresa solo van a tener derecho a la percepción de 15 días al año. Beneficio que adicionalmente se mantiene bajo los alcances de la ley 32.353, ¿no? Que como les he indicado, está con esta vacatio legis. En el caso de la compensación por tiempo de servicios, no aplicaría en el caso de la microempresa, sería equivalente a medio sueldo en el caso de los trabajadores de la pequeña empresa por año, y equivalente a un sueldo por año en el caso de los trabajadores del régimen laboral general. En el caso de las gratificaciones, en el caso de la microempresa, esta no aplica, mientras que en el caso de los trabajadores de la pequeña empresa, aplica en función a 2 remuneraciones por año, pero equivalentes a medio sueldo cada uno. Mientras que en el régimen laboral general, como ustedes conocen, equivale a 2 gratificaciones o 2 sueldos al año, uno en fiestas patrias y uno en Navidad. En cuanto a las utilidades, va a aplicar en el caso de la pequeña empresa y en el caso del régimen laboral general. En el caso de la asignación familiar, debido a que este no ha sido considerado en el ordenamiento normativo para ser percibido por los trabajadores de la microempresa, y allí también una de las particularidades de los regímenes laborales especiales, y es que justamente y solo van a tener derecho a los derechos laborales que se encuentran reconocidos en la ley, de tal manera que al no haberse reconocido expresamente la percepción de la asignación familiar en el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, no lo van a percibir, mientras sí va a ocurrir esto en el caso de los trabajadores del régimen laboral general. Finalmente, frente a la protección de los trabajadores ante el despido arbitrario, existe una particularidad que ha sido abordada por este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y lo que ocurre, y como ustedes conocen, es que en el caso de los trabajadores del régimen laboral general, los trabajadores tienen derecho tienen derecho ya sea al pago de una indemnización por despido arbitrario, o bueno, siempre y cuando el trabajador opte por ese tipo de protección, y también tienen derecho a la reposición en el centro de trabajo, siempre y cuando se configure o un despido incausado, un despido fraudulento o un despido nulo. Sin embargo, en este caso existe una distinción, una diferenciación respecto a esta protección en el caso de los trabajadores de la microempresa y de los trabajadores de la pequeña empresa. Y esta distinción se encuentra reconocida, si bien es cierto en la ley, porque ha señalado que la protección en este caso sería indemnizatoria y alcanzaría únicamente a 10 remuneraciones diarias por año, con un tope de 90 remuneraciones, y en el caso de los trabajadores de la pequeña empresa equivaldría a 20 remuneraciones diarias, con un tope de 120 remuneraciones. Esta distinción y el hecho de que no accedan a la protección, digamos, que ocurre en el caso del régimen laboral general con la reposición, también va a tener este sustento constitucional de la diferenciación sustentada en estas razones específicas de carácter promocional, de formalización y otras, como lo ha reconocido la sentencia 014 del año 2014, ¿no? Y en este pronunciamiento ha sido el Tribunal Constitucional quien justamente ha analizado. Así es que tendría sustento esta diferenciación en cuanto a la protección frente al despido, y señala que debido a que nos encontramos frente a un régimen laboral especial, esa forma de protección que la ley ha señalado es aquella a la que van a tener derecho los trabajadores que se encuentran comprendidos en la misma. Ahora, ¿qué ocurriría si un trabajador es contratado bajo los alcances de una microempresa o de una pequeña empresa, pero de repente ha preexistido este régimen, del régimen laboral especial, una relación laboral desnaturalizada? Obviamente en este caso nos encontraríamos frente a un supuesto de repente aplicación fraudulenta del régimen laboral especial, por lo que este trabajador no tendría derecho a las 10 remuneraciones diarias por año o 20 remuneraciones por año, sino tendría derecho a la indemnización establecida en el régimen laboral general o a su reposición. También la ley ha señalado como una de las excepciones y una de las imposibilidades de poder, ha establecido como una de las excepciones el hecho de que un trabajador al ser cesado de una microempresa o una pequeña empresa, perdón, a un trabajador que al haber sido cesado de un régimen laboral general, pase automáticamente de repente a ser considerado como trabajador de la microempresa, cuando existe una relación laboral sucesiva, si es que no ha transcurrido entre la fecha del cese del régimen general y su traslado al régimen laboral especial, más de un año. Eso con la finalidad de que no se utilice la modificación o el acogimiento al régimen laboral especial
como un supuesto de reducción de derechos y beneficios laborales de trabajadores que ya estén laborando en el régimen laboral general. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso si yo tuviese una empresa que está acogida en el régimen laboral general y luego de haber verificado que cumplo con los requisitos para poderme acoger a una y ser considerado como una microempresa o como una pequeña empresa, en efecto puedo hacerlo, pero va a generar que tenga trabajadores que estén de una parte en el régimen laboral general y de otra en el régimen laboral especial. Como les indicaba, lo que se encuentra proscrito, no está permitido, es que con la finalidad de que se pueda hacer esta reducción de sus derechos, los trabajadores puedan pasar del régimen laboral general al régimen laboral especial de manera inmediata, sino que debe haber transcurrido un lapso de tiempo, que la ley ha establecido en este caso en un año, para que pueda volver a ser contratado. Incluso en este caso ya se estarían estableciendo, bajo los alcances de la Ley 32.353, algunos beneficios adicionales. Y lo que va a ocurrir es que si, por ejemplo, un trabajador del régimen laboral general es despedido, o su vínculo se extingue, con la finalidad de que sea reemplazado por un trabajador del régimen laboral especial, este trabajador del régimen general que es despedido y que es reemplazado por este nuevo trabajador bajo este nuevo régimen, va a ser indemnizado con una indemnización por despido arbitrario, que a diferencia de lo que ocurre con los demás trabajadores del régimen laboral general, no se le va a pagar 1.5 remuneración por cada año trabajado. Bueno, que está mal porque no es 8 años, sino con un tope de 12, sino que en este caso se va a aplicar se va a aplicar una indemnización de dos remuneraciones por cada año de prestación de servicio. Entonces, esas van a ser las particularidades frente a las cuales nos vamos a encontrar en el caso de los trabajadores de la micro y de la pequeña empresa. Bien. Obviamente, como les indicaba, no solamente se establecen regímenes laborales en función, por ejemplo, del carácter promocional o la particularidad que en este caso va a tener el empleador. Y bueno, ¿cuál va a ser la particularidad del empleador? El nivel de ventas, el hecho de que podamos formalizar a empresarios o conductores de negocios que se encuentran en una situación de repente de irregularidad. El hecho que se puede emitir un régimen laboral especial, como lo ha señalado la sentencia que les he mencionado anteriormente y lo dice la propia ley, va a tener por finalidad la formalización de empresas que de repente no hayan estado acogidas a este régimen especial. Pero también existen regímenes laborales que en este caso se emiten producto de las condiciones, no solamente de la prestación del servicio, sino de la particularidad de las personas que lo prestan. Y una de las modalidades que de repente ha imperado en nuestro ordenamiento, que bueno, antes se reconocía, en un primer momento no se reconocía, sino que era de repente un tema de costumbre, de tradición, y posteriormente se reconoció y actualmente se regula bajo los alcances de la Ley 31047 y su reglamento, el Decreto Supremo 09-2021-TR, es justamente el caso de las trabajadoras del hogar. Y este régimen bastante particular y que cuando se emitió los dispositivos normativos generó bastante controversia con relación a sus alcances y de repente contradicciones que existía en torno a su regulación, a la fecha bueno, no deja de ser controvertido, sin embargo a la fecha se encuentra materializado a través de la Ley 31047. Dispositivo que justamente regula el hecho, y tiene como ámbito de aplicación, el hecho de las personas que prestan servicios propias de la conservación de una casa habitación o del desenvolvimiento de la vida en un hogar y que prestan justamente estas labores propias del apoyo para que pueda realizarse este desenvolvimiento en la vida del hogar o la conservación de una casa habitación. Básicamente las personas que prestan los servicios en los domicilios, pero servicios de apoyo. Razón por la cual ha sido el hecho de que la propia ley ha excluido de los alcances de esta norma a las personas que, por ejemplo, prestan también este mismo soporte o este mismo apoyo, pero que formen parte del mismo núcleo familiar o de la misma familia. Pero más bien ha incluido dentro de los alcances de la ley no solo las tareas domésticas, como la cocina, la limpieza, el lavado, planchado, asistencia y mantenimiento, de repente cuidado de niñas y niños,
que era lo que antes se conocía o lo que normalmente se prestaba como servicio de nana o cuidadores, sino que además ha incluido el hecho que se cuide o el servicio que se presta en favor de personas mayores, así como, por ejemplo, el servicio que prestan las enfermeras en favor de estas personas mayores, o las personas, perdón, los cuidadores que se dedican al cuidado de estas personas mayores, que tengan algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad, o que tengan de repente alguna dependencia al hogar. Y justamente, incluso ha considerado dentro de sus alcances a el cuidado de las mascotas, eh, el cuidado de las mascotas en los hogares, porque obviamente mientras de repente se realizan actividades de mantenimiento, se realizan actividades de cuidado de repente de menores, seguramente también como parte de sus funciones se va a realizar el cuidado de mascotas domésticas, así como el cuidado del hogar y otras, ¿no? Y todas estas funciones justamente van a formar parte del ámbito de aplicación del régimen de las trabajadoras del hogar. Como les indicaba, en este caso tiene un dispositivo propio y se ha establecido que como beneficios en este caso, bueno, vamos a partir por las particularidades primero, se va a presumir que en este caso exista un contrato de trabajo a plazo indeterminado, salvo que se aplique alguna de las modalidades contractuales establecidas en el régimen laboral general. Y en una anterior ocasión ya tuve la oportunidad de poderles explicar cuándo nos encontramos frente a las diversas modalidades contractuales. Y justamente son esas las modalidades contractuales que en este caso podrían aplicarse. Pero por regla, como la ley señala, se va a partir por la presunción de que nos encontramos frente a una modalidad de prestación de servicios de carácter indeterminado. Y tendría sentido en la medida en que la prestación de los servicios de las trabajadoras del hogar serían de carácter permanente en el mantenimiento, cuidado y todo lo demás de un hogar. Pero obviamente existirían excepcionalidades que se presentarían frente a situaciones de que, por ejemplo, yo necesito o tengo la necesidad de contratar a un trabajador del hogar ante una situación fortuita o ante el hecho de que, por ejemplo, las personas que se encontraban a cargo de realizar ese tipo de funciones no se encuentren posibilitadas de hacerlo por diversas circunstancias, por diversas situaciones. Supuesto en el que, seguro, mientras dure la posibilidad de que se pueda de que esta persona que se encargaba de realizar estas funciones retorne, pueda utilizar alguna de las modalidades contractuales de carácter temporal. O, por ejemplo, que lo pueda hacer incluso si es que se diese el caso de que tengo que ser, por de repente, alguna razón laboral, trasladado de repente a una ciudad distinta, en la que obviamente no voy a prestar servicios en forma permanente, sino de repente por un lapso determinado de tiempo, lo que va a generar que mi vinculación en este caso pueda tener un ámbito, una naturaleza de carácter temporal. Y esa de repente era alguna de las particularidades que se cuestionaron en su momento en la ley, cuando digamos, en un primer proyecto, cuando en un primer momento, se consideraba que solamente se utilizan contratos de naturaleza indeterminada. Va a existir en este caso dos modalidades de la prestación de servicios, que el reglamento lo ha disgregado en cuatro, pero las dos modalidades básicamente va a ser con presencia o con predominancia en el hogar, o con presencia en el hogar, y el segundo supuesto va a ser o con residencia en el hogar y sin residencia en el hogar. Y ambas van a poder prestarse en modalidades a tiempo completo y en modalidades a tiempo parcial, para lo cual una vez más vamos a utilizar las reglas y los requisitos establecidos en el régimen laboral general, de tal suerte que vamos a estar frente a una modalidad, digamos, con presencia en el hogar o sin presencia en el hogar a tiempo parcial, cuando se cumple una jornada que sea inferior a las 4 horas diarias, y a jornada a tiempo completo cuando ésta sea superior a las 4 horas diarias. Obviamente, para determinar el valor o para determinar si nos encontramos dentro de una jornada a tiempo parcial, será indispensable tomar en consideración el promedio establecido en el Decreto Supremo 0196 TR. Una de las situaciones que de repente se presentaba también con el tema de las trabajadoras del hogar era que antes se permitía, por ejemplo, que muchas personas, incluso menores de edad, puedan desempeñar esas funciones domésticas. La ley ha hecho un poco más, ha limitado un poco más estos aspectos con la finalidad de evitar el tema del trabajo infantil, de repente trata de personas y otras situaciones que se han visto con bastante regularidad, incluso permitir que los menores puedan tener derecho al desarrollo de su personalidad a través del acceso a la educación y otros, y han limitado que en este caso la edad para poder prestar servicios como trabajador del hogar
sea de 18 años. Va a existir también algunas particularidades adicionales, como la forma de extinción del contrato de trabajo, para las que vamos a tener que recurrir nuevamente al régimen laboral general, porque en este caso se ha establecido que las formas de extinción del vínculo laboral serían las mismas que se han establecido en el Decreto Supremo 0397-TR, lo que permite que incluso pueda extinguirse el vínculo laboral de una trabajadora del hogar por la comisión de faltas graves, de repente por fallecimiento del empleador, por fallecimiento del trabajador, y todas las que la ley ha contemplado, incluso la renuncia, ¿no? Algunas particularidades también con relación a la percepción de los ingresos o beneficios, es que en este caso la remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima vital, salvo que nos encontremos frente a un trabajo a tiempo parcial o por horas, en las que la remuneración puede pactarse por unidad de tiempo o de repente en forma proporcional a las horas efectivamente laboradas. Y en todo caso también se permite que si la trabajadora del hogar realiza una labor de carácter nocturna, tenga que percibir la sobretasa correspondiente. En cuanto a los beneficios, y obviamente es algo que generaría ruido y que en su momento también ha generado algo de discusión, era el hecho de que, ¿y qué ocurre cuando, por ejemplo, nos encontremos frente a una situación en la que, obviamente y por obvias razones, la trabajadora percibe ingresos no solamente en dinero, ¿no? Como ocurre con el pago y la remuneración, sino en especie? Y si es así, ¿cómo se realizaría el cálculo de los beneficios sociales? Que sería un caso distinto en el tema de los trabajadores del régimen laboral general, sobre todo con el tema de la casa habitación para las personas que laboren bajo residencia y del caso de la alimentación, que también resulta ser una de las condiciones que naturalmente se comparte o se brinda a las trabajadoras del hogar. Y en este caso la ley ha señalado que como parte de la remuneración no se van a considerar los ingresos o las remuneraciones en especie, que podría ser o la casa habitación o que podría ser el caso de la alimentación, salvo que de repente se haya pactado que en este caso se otorgue un monto equivalente que, no, que sustituya la remuneración en especie, ¿no? Que en ese caso va a tener un tratamiento diferente. Pero en el caso de la remuneración en especie en sí misma, la alimentación, desayuno, almuerzo, cena, y en el caso de la casa de alimentación, que sería el cuarto en el cual se le va a brindar la casa vivienda, o la casa habitación, o la habitación, en el caso de los trabajadores con residencia, o con internamiento, o que laboren dentro del hogar, o lo que antes se conocía, ¿no? De manera bastante común, como cama adentro, no va a poder ser valorizado ni considerado como parte de la remuneración, mucho menos puede descontarse del valor que vaya a percibir el trabajador como remuneración. Y este va a servir de base de cálculo, como les indicaba, de la percepción de las gratificaciones, de la compensación por tiempo de servicio y de las vacaciones a las que va a tener derecho el trabajador en este caso, ¿no? En cuanto a las formas de pago que también se establecían en la ley, que antes, por ejemplo, era, ¿no?, el pago a mano o el pago en un cuaderno, en este caso se generaría o se debería realizar el pago con la formalidad que la ley señale. Y en caso se realice por transferencia bancaria, de preferencia se recomendaría que este se encuentre establecido en el contrato de trabajo a fin de garantizar que los depósitos se realicen en la cuenta que la persona o la trabajadora del hogar vaya a señalar. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si se realiza un pago de la remuneración a tercero? En este caso, la ley ha prohibido que la remuneración se haga en favor de un tercero o se pague a persona distinta de la trabajadora del hogar. Y esto por una razón simple. El pago de la remuneración a un tercero o a favor de una persona distinta de la trabajadora del hogar era justamente lo que facilitaba la trata de personas o lo que facilitaba el trabajo de personas menores de edad, ¿no? Y de repente en condiciones que podían ser de carácter hasta infrahumanos o que se prestaban para hasta aspectos de esclavitud en ese momento, ¿no? Entonces, y es por esa razón que la ley prohíbe que el pago se realice a tercero, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrá escuchado el caso de personas que decían que eran otros quienes recibían su sueldo, de repente un familiar o un tratante, ¿no? Y justamente por ello se evita que en este caso exista una percepción de ingresos de esta manera. Entonces, dense cuenta que la generación de un régimen laboral en este caso no solamente está orientado, como les indicaba, a un tema promocional, sino que en este caso incluso vinculado a la propia naturaleza de la forma de prestación de servicios y a las particularidades en específico que se han venido dando a lo largo de los años. Si se dan cuenta, incluso en este caso, la finalidad de este ordenamiento normativo
es evitar que más adelante exista trata de personas, es evitar que exista trabajo infantil, es evitar que exista esclavitud, y bueno, garantizar el derecho de estas trabajadoras, ¿no? Otro de los regímenes laborales son bastante utilizados actualmente debido al alto grado de inmigración y de inmigración de trabajadores extranjeros o de extranjeros en general en nuestro país por diversas situaciones, es justamente la utilización del régimen laboral de los trabajadores extranjeros, que tiene, dicho sea de paso, ya larga data en su regulación, que ha sido objeto de diversas modificaciones, pero que se encuentra comprendido bajo los alcances del decreto legislativo 689 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 01492-TR. ¿Cuál es la particularidad y a quiénes está orientado? Y en este caso, si se dan cuenta, ya no solamente está orientado a una condición en la forma de prestación de servicios, sino en este caso está orientado a las particularidades de la persona que va a prestar sus servicios. ¿Y por qué? Porque precisamente es importante, de acuerdo también a las políticas, no solamente a las políticas exteriores, sino incluso a las políticas de organizaciones internacionales que regulan y que están vinculadas a la migración de personas, que justamente exista un régimen laboral especial que establezca no solo limitaciones, excepciones, sino supuestos de excepción o supuestos permitidos en los que un extranjero pueda prestar servicios en nuestro país. De tal manera que se garantice, por ejemplo, el derecho a la migración y a una migración adecuada, que es un derecho humano reconocido en este caso por estos tratados internacionales, sino además garantizar que la mano de obra nacional no sea desplazada por trabajadores extranjeros o por mano de obra de carácter extranjero. De ahí que existan algunas obligaciones específicas que incluso deban observarse al momento de celebrar los contratos de los trabajadores extranjeros, a fin de evitar no solamente fiscalizaciones laborales, sino seguramente la imposición de sanciones, ¿no? Y obviamente, en este caso, la norma está dirigida a los trabajadores extranjeros. Se va a entender como trabajador extranjero a toda persona que haya nacido que haya nacido o que provenga de un país extranjero. Obviamente no se va a considerar dentro de esta particularidad o dentro de este régimen laboral a los nacionales que domicilian en el extranjero, y mucho menos de repente a nacionales que ya tengan residencia en otros países. Si no, se va a considerar básicamente a los extranjeros residentes de otros países que migren a nuestro país con la finalidad de prestar servicios. ¿Qué ocurriría de repente con un nacional que haya viajado al extranjero, haya nacido en el Perú y que de repente haya perdido la nacionalidad o haya renunciado a esta con la finalidad de obtener una nacionalidad extranjera, que ocurre en muchas legislaciones internacionales cuando una persona que quiere acogerse a esa nacionalidad le exigen que renuncie a su nacionalidad de origen para acogerse a la nueva? En muchos países te permiten tener doble, triple, cuádruple nacionalidad, no existe ninguna limitación inconveniente, pero muchas veces se les exige la renuncia a la nacionalidad. Si eso ocurriese con un peruano, y el peruano, por ejemplo, como ocurría antes con Alemania, renuncian a la nacionalidad peruana para volverse alemán, este peruano, ya de nacionalidad alemana, va a tener un tratamiento de extranjero en nuestro país, porque obviamente ya no tiene DNI, ya no tiene la condición de nacional y tiene más bien la condición de extranjero. Esta ley además tiene algunas limitaciones y tiene algunas excepciones. Y justamente dentro de esta ley no va a ser aplicable, por ejemplo, al extranjero que tenga un cónyuge, ascendente o descendiente de hermanos peruanos, no va a aplicar a los extranjeros con calidad de visa de inmigrante, al extranjero con cuyo país de origen existe un convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad, como ocurría, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, de los españoles. Con esto no quiero decir que la ley no les aplica en el sentido de que ellos pueden venir y laborar sin ningún inconveniente, sino que en este caso van a existir excepciones, van a existir excepciones en cuanto a las limitaciones que la ley ha establecido. ¿Por qué? Porque esta norma, como les indicaba, ha establecido algunas limitaciones. Y las limitaciones, con la finalidad de garantizar que tampoco exista, digamos, un sobredimensionamiento de la mano de obra extranjera, es que ha establecido que en las empresas, como limitaciones, no existan más de 20% de la planilla de los trabajadores, sea extranjera, es decir, que no más de un 20% sean trabajadores extranjeros,
y además una limitación en cuanto a los ingresos, puesto que la planilla de los extranjeros no puede superar el 30% de la planilla total de los trabajadores nacionales. Es decir, que si yo tengo un universo de 100 trabajadores, a fin de realizar el cómputo de la cantidad total de trabajadores extranjeros que puedo contratar, debo tomar en consideración la cantidad total de trabajadores del mes anterior a la fecha de contratación del extranjero, y debo obtener un 20% de este número. Si tengo 100 trabajadores, entonces tengo un límite de 20% de trabajadores para poder contratar, 20 trabajadores extranjeros para poder contratar. Y en el caso de la remuneración o de la planilla, si es que mi planilla asciende a 100.000 soles, el límite porcentual será de 30%, es decir, de 30.000 soles, máximo que puedo pagar como remuneraciones a los trabajadores extranjeros en conjunto. No a uno solo, sino en global. Obviamente esto para empresas grandes implica un número mucho mayor y que les permite poder contratar a estos trabajadores extranjeros dentro de estas limitaciones. Pero ¿quiénes no van a estar comprendidos dentro de estas limitaciones? Como les indicaba, por ejemplo, en el extranjero, como que tenga un cónyuge, un ascendente, descendiente o hermanos peruanos. Y en este caso, por ejemplo, ese peruano que haya salido del país, que haya perdido la nacionalidad peruana, está comprendido dentro de los alcances de la ley, pero estaría exonerado de los porcentajes limitativos. O si un extranjero ha obtenido de repente un vínculo matrimonial con una peruana, ese extranjero estaría exonerado de este porcentaje limitativo, ¿no? El que tenga visa de inmigrante, el extranjero con cuyo país de origen exista convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad, que ocurriría también, por ejemplo, con el caso de los españoles, con quienes tenemos un convenio de doble nacionalidad y quienes para efectos de estas limitaciones se consideran como nacionales, así como cuando se habla, por ejemplo, de convenios de reciprocidad laboral, podríamos advertir a aquellos países que no exigen muchos requisitos para que un extranjero pueda migrar a otro país y laborar como un nacional más, como ocurriría, por ejemplo, con el caso de los trabajadores que forman parte del convenio Mercosur. Al personal de empresas extranjeras dedicadas al servicio internacional de transporte terrestre, aéreo, acuático, debido a que la prestación, además de este tipo de servicios, no necesariamente es permanente, sino es de carácter temporal. Así como de repente a un inversionista extranjero, los artistas, deportistas y en general, quienes actúen en espectáculos públicos dentro del territorio del Perú por un periodo máximo de 3 años. De 3 meses, perdón. Y esto ocurre como una limitación, como una excepción a la limitación ya establecida por ley, lo que no impide que el empleador adicionalmente pueda solicitar acogerse a alguna de las excepciones que adicionalmente la ley estableció. Que, por ejemplo, se va a producir cuando nos encontramos frente a personal profesional o técnico especializado, cuando nos encontremos frente a personal que vaya a ocupar un cargo gerencial o de dirección en una nueva actividad empresarial, o en el caso de reconversión empresarial, cuando se traten de profesores contratados para la enseñanza superior, cuando, por ejemplo, se trate de personal para empresas del sector público o de empresas privadas que tengan de repente algún convenio con algún organismo del sector público, o cuando exista de repente algún dispositivo normativo específico que permita que ese extranjero que venga de repente por una misión especial se encuentre comprendido dentro de las excepciones correspondientes. Para poder aplicar esta excepción va a bastar una declaración jurada. Antes, y justamente es lo que iba a continuación para hablar del contrato y del trámite de aprobación, y es que en este caso el contrato puede celebrarse a plazo, a modalidad o a plazo indeterminado, ¿no? Sin embargo, la ley establece que en este caso existe un plazo máximo de contratación de 3 años. Y el plazo máximo de contratación y el plazo de contratación va a ser relevante de cara a que el extranjero pueda obtener un requisito importante para la prestación de sus servicios en nuestro país. ¿Cuál es? Que en este caso el régimen de los trabajadores extranjeros se encuentra amarrado al ordenamiento en materia migratoria. Porque en este caso los contratos, si bien es cierto, van a tener determinadas cláusulas, fuera de las cláusulas que de manera general se establecen en los contratos de trabajo en el régimen laboral privado, en el caso de los trabajadores extranjeros no solo se debe identificar al extranjero la nacionalidad de la que viene y seguro el documento de identidad con el que ha ingresado de su país de origen, sino que adicionalmente se van a considerar 3 situaciones importantes. En primer lugar, una condición de carácter suspensivo para el contrato. Y el contrato en este caso no va a tener validez por su sola suscripción o por su sola celebración, sino que va a requerir que el extranjero
siga un trámite de aprobación de la visa de trabajo ante la autoridad migratoria, en este caso la Superintendencia de Migraciones, y una vez obtenida la visa de trabajo, pueda tener validez el contrato de trabajo. Entonces está sujeto a la condición suspensiva de que el extranjero pueda obtener la calidad migratoria habilitante que le permita la prestación. Podría ser de una visa de trabajo, podría ser de repente de un permiso temporal para el trabajo, podría ser de repente de una calidad migratoria que no necesariamente sea la visa de trabajo, sino de repente de una visa como familiar de residente, de una visa como hijo de residente, de una visa de repente, incluso de repente de la función de la doble nacionalidad, o de repente de alguna calidad migratoria especial, como ocurre en el caso de los refugiados, o de las personas que vienen de otros países por situaciones específicas, ¿no? Y que adicionalmente les permitan trabajar, como ocurriría en el caso de los estudiantes que solicitan además un permiso especial para trabajo. Sin que exista este permiso o esta condición especial otorgada por la Superintendencia de Migraciones, el contrato de trabajo no puede tener validez, lo que implica que el extranjero no pueda prestar su servicio. En caso de que el extranjero preste servicio sin tener la calidad migratoria habilitante, podría incurrir no solo en infracciones ante la autoridad inspectiva de trabajo, sino además ante la Superintendencia de Migraciones, lo que incluso podría suponerle al extranjero un procedimiento, no solo al empleador, ¿no?, sino también al extranjero, con un procedimiento sancionador por parte de Migraciones, que podría concluir incluso no solo con multas, sino de repente con su expulsión. Otra de las cláusulas relevantes que se va a establecer en el contrato del trabajador extranjero es el compromiso del empleador de poder proporcionarle a la conclusión del contrato de trabajo los pasajes aéreos para que éste pueda retornar a su país de origen. Y el tercer supuesto va a ser el hecho de que este extranjero además tenga que capacitar a los nacionales respecto a los conocimientos que pueda obtener y que pueda haber adquirido en el país de origen. Entonces, de tal manera que incluso se garantiza que la mano de obra nacional se encuentre debidamente capacitada con los conocimientos que tiene o que adquiere el trabajador extranjero. Una vez que tengamos este contrato, que ahora se ha simplificado mucho el trámite de su aprobación a través del sistema CIVICE, que es un sistema que vincula tanto el sistema de la PLAME con el sistema del Ministerio de Trabajo, permite el trámite de su aprobación. Antes era necesario e indispensable presentar una serie de declaraciones juradas, de documentos, lo que se ha simplificado a través de este sistema CIVICE, ¿no? Pero va a ser necesario que tengamos el trámite de la aprobación del contrato de trabajo y que adicionalmente este se presente a la autoridad migratoria para obtener la calidad migratoria que le permita al extranjero poder laborar. Y seguramente también va a ser indispensable que exista una condición resolutoria en este caso, una cláusula resolutoria, puesto que en caso del extranjero pierda la calidad migratoria por caducidad, por vencimiento, por extinción, o de repente a consecuencia de un procedimiento sancionador, que de repente incluso de tener una inhabilitación, puede extinguirse automáticamente el contrato de trabajo. Como les indicaba, es necesario que se obtenga la calidad migratoria correspondiente y la pérdida va a dar origen a la extinción del contrato de trabajo y adicionalmente como consecuencia de la extinción del vínculo laboral, el trabajador va a tener derecho a la percepción ya no de una indemnización como ocurre en el caso de los trabajadores del régimen laboral general, sino que en este caso va a percibir una indemnización por lucro cesante, como la ley lo ha reconocido, por el periodo que le reste entre la fecha de suscripción, perdón, entre la fecha en la que se encuentre y lo que reste por concluir su contrato. Si le faltaba de repente 6 meses, por los 6 meses restantes tenga que percibir este lucro cesante equivalente a las remuneraciones establecidas en el contrato. Con lo cual el extranjero no tendría derecho a la reposición en el centro de trabajo, sino únicamente a la percepción de esta indemnización. ¿Y por qué precisamente tienen esta particularidad? Porque debido a la vocación, por lo general, migratoria temporal que tiene un extranjero, en el entendido de que por lo general los extranjeros en algún momento van a retornar a su país de origen, es que no tendrían este derecho a la estabilidad laboral, o sea, en la forma en la que se ha establecido para el caso de los trabajadores del régimen laboral general, y únicamente la percepción de esta indemnización. Bien, y bueno, el régimen del trabajador minero, que propiamente no nos encontramos frente a un régimen laboral como tal, sino que nos encontramos frente a un conjunto de dispositivos normativos que de manera dispersa han regulado algunos aspectos con relación a los trabajadores mineros.
porque justamente lo que sí tienen es de repente un régimen pensionario especial. Pero si nos damos cuenta, en el caso de los trabajadores del régimen minero, al igual que en el caso de los trabajadores de construcción civil, la constitución de un régimen laboral especial se sustenta en el hecho de que estas personas, debido a las particularidades y a las condiciones en las que prestan sus servicios, requieren de beneficios laborales especiales, así como de la percepción de algunos ingresos bastante particulares. Y ocurre, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de, de de régimen minero, que por ejemplo perciben una remuneración o no podrían percibir una remuneración inferior a la remuneración mínima vital incrementada en un 25%. Esto reconocido, por ejemplo, por el Decreto Supremo 030-89-TR, un norma de larga data. Así como, por ejemplo, la percepción de un ingreso correspondiente al Día del Trabajador Minero o al goce del descanso correspondiente, la percepción, por ejemplo, de una jornada especial para los trabajadores mineros, que si bien es cierto, en este caso se van a regular por el régimen laboral de la actividad privada, sí va a existir algunos informes emitidos por el Ministerio de Trabajo, como el informe 03-2013 del Ministerio de Trabajo, que ha indicado, digamos, cuándo es que una jornada de trabajo atípica no contraviene ni el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, ni tampoco contraviene el ordenamiento o sobre todo los derechos al descanso, a la jornada efectiva de labor y algunos derechos relacionados a la relación laboral, como por ejemplo el derecho al ocio, el derecho a la percepción de un tiempo adecuado para la recuperación de energía por parte del trabajador, y que han sido reconocidos en ese caso a través de este informe, que obviamente viene ya de repente de convenios internacionales que señalan que, por ejemplo, no tendría sentido que un trabajador que labore en un campamento minero que se encuentra casi a 3 o 4 días de la ciudad de Cusco, dependiendo de cómo sea su traslado, la travesía que tiene que realizar, goce de un descanso los fines de semana para que pueda venir a la ciudad. Obviamente ese descanso semanal obligatorio se va a diluir en la travesía, ¿no? Y es por ello que se permite, por ejemplo, el establecimiento de jornadas mineras o de jornadas atípicas, que en este caso deben ser concordantes con el ordenamiento y deben proteger sobre todo esos derechos, ¿no? Entonces, y lo más importante de repente en este caso sea el establecimiento de un régimen de jubilación minera, que se aprueba en este caso por la ley 25009, que si bien es cierto va a tener como marco general el régimen y las normas que regulan el régimen de seguridad social de la 19990, también van a establecer algunas particularidades con relación a la obtención de una pensión, en atención a la forma en la que se presta el servicio. Si es de repente en un establecimiento minero tajo abierto, en un establecimiento minero de minería subterránea, en un establecimiento minero de repente en el que existan mina en socavón y otros, debido no solo a las particularidades de las condiciones de la prestación del servicio, sino que este tipo de trabajadores merecen de repente una jubilación anticipada debido a los riesgos a los que se encuentran expuestos producto del desempeño de sus actividades mineras, ¿no? Y ahí, sobre todo, deberíamos hacer referencia de repente a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la Ley de Pensión Minera, que reconoce que, por ejemplo, o incluso a las normas que regulan las pensiones de invalidez, debido a que en este caso, por la naturaleza de los servicios que vienen prestando, pueden encontrarse sujetos a determinadas enfermedades que van a generar pensiones por invalidez mucho antes que las que ocurriría con un trabajador que labora en condiciones normales, de repente en una oficina, ¿no? Y es que enfermedades como la neumoconiosis, fibrosis pulmonar y otras son las que regularmente afectan a este tipo de trabajadores, lo que hace además que merezcan una pensión no en el tiempo regular que tendría una persona afiliada a un régimen general, sino en este régimen especial, porque también la expectativa de vida y de repente la expectativa de vida que tienen y el lapso de tiempo en el que podrían gozar de una pensión, por lo general puede ser mucho más reducida que la que tendría un trabajador del régimen laboral general. Bueno, les decía también que existen otros regímenes que están vinculados a otras condiciones, como ocurre en el caso de los trabajadores asistenciales y de la salud, quienes, por ejemplo, tienen jornadas bastante atípicas, ¿no? Jornadas de trabajo que, si bien es cierto, podrían regularse por los alcances del régimen laboral de la actividad privada, por dispositivos normativos específicos, en el caso, por ejemplo, de los médicos cirujanos y de otros servidores asistenciales, su jornada es de 6 horas diarias o de 36 horas semanales. También podrían tener jornadas extendidas de 12 horas diarias
cuando, por ejemplo, nos encontramos frente a turnos o a retenes o a guardias en las que tengan que estar, por ejemplo, este turno de 12 horas con un descanso de 12 horas iguales y con el pago de las remuneraciones, digamos, diferenciadas en función a las guardias que puedan realizar en forma diurna, en forma nocturna, o de repente a los retenes a los que se encuentran supeditados. Retenes que en este caso van a estar vinculados básicamente al hecho de que este tipo de trabajadores no necesariamente cuando está en retén o está a la expectativa de que pueda ser llamado, dispone de su tiempo, sino que se encuentra a disposición del empleador, quien puede llamarlo cuando se encuentra como retén o como reemplazo de otra persona. De seguridad privada, no por la particularidad o porque exista un régimen laboral específico, sino por la forma de prestación de las labores, que en este caso va a estar vinculado básicamente al hecho de ser una labor sujeta a esperas, a jornadas intermitentes, a jornadas en las que, si bien es cierto, no todo el tiempo voy a estar de repente patrullando, pero sí voy a estar a disposición de mi empleador y sobre todo a la expectativa de que algo pueda ocurrir, ¿no? Los trabajadores choferes, quienes deben prestar servicios, incluso ya en jornadas ya reducidas, incluso con reemplazos, pero ya por normatividad sectorial, y sobre todo en ese punto, ¿no? Con los reemplazos y con la posibilidad incluso de que tengan algunas particularidades por el riesgo al que se encuentran expuestos. Los trabajadores calificados, que serían básicamente los trabajadores de confianza y de dirección, en este caso, si bien es cierto, tampoco existe un ordenamiento en específico que regule esto, porque proviene del régimen laboral general, pero sí se establecen algunas particularidades como el hecho de que puedan carecer de estabilidad laboral, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurría antes, ya no perciben incluso el pago de una indemnización. De contratación indirecta, que en este caso haríamos referencia a las intermediadoras y a las tercerizadoras, quienes en este caso no prestan sus servicios de forma directa al empleador que los ha contratado, sino a través de este a un tercero, que podría ser la empresa principal, en el caso de la intermediación, o en el caso de de la usuaria, en el caso de las intermediadoras, y la empresa principal en el caso de la tercerización, ¿no? De repente con desplazamiento, de repente sin desplazamiento. El caso de las madres trabajadoras, que quienes tampoco tienen un régimen como tal en específico, no es que exista un ordenamiento específico que haya excluido del régimen general a estas trabajadoras, sino que tienen una protección, digamos, especial, básicamente a consecuencia del fuero maternal, ¿no? Que les otorga esta protección reforzada, y en el caso de que puedan ser objeto de un despido, en el caso de que tengan el riesgo de ser desvinculadas dentro del periodo del embarazo o dentro del periodo del goce del descanso por maternidad, pre y postnatal, o de repente dentro del periodo de lactancia, ¿no? Entonces se refiere a esa tutela reforzada de la que goza, y de los trabajadores con discapacidad, sobre todo por el hecho y las obligaciones con las que cuenta el empleador de contratar una mayor cantidad o de tener presencia de trabajadores con discapacidad en función, por ejemplo, del 3% cuando el empleador cuente con más de 50 trabajadores, ¿no? Y justamente allí las particularidades que se presentan en este régimen cuando se tiene que contar con estos límites que son por lo general fiscalizados. En el régimen público ocurre lo mismo, puesto que, como les indiqué al inicio, existe una serie de regímenes laborales, como el caso de los servidores diplomáticos, profesores universitarios, profesionales de la salud, Policía Nacional del Perú, fiscales, jueces y otros, ¿no? Y de las Fuerzas Armadas, que tienen sus particularidades. Como les había indicado, un régimen del sector público general al que se va a acceder por concurso y se podría contratar en forma temporal siempre y cuando se cumplan con los requisitos de los contratos temporales o accidentales, por obra, por proyectos de inversión o ya sea por reemplazo. Aunque van a tener además sus propias particularidades con los derechos específicos que corresponden, ¿no? Sus bonificaciones por quinquenios, pues sus bonificaciones familiares, bonificaciones diferenciales, cuando se desempeñen cargos de responsabilidad directiva, y las particularidades que además se logran obtener a consecuencia de la prestación de estos servicios. Pero si se dan cuenta, esto ya en el sector público, ¿no? Los de la 24041, que si bien es cierto, no constituyen un régimen laboral como tal, pero sí serían trabajadores que obtienen una suerte de protección frente al despido arbitrario y una suerte de estabilidad laboral. No el nombramiento, sino la estabilidad, ¿no? Y no queda duda que también podríamos encontrar en este caso a los trabajadores que forman parte de la contratación administrativa de servicios, ¿no? Que ya con todas las modificaciones normativas que se han producido hasta la fecha,
y sobre todo con la emisión de los informes técnicos y particularmente el 1479, ya tendrían una suerte de vocación de carácter permanente en la medida en que no se cumplan con determinados requisitos, siempre y cuando además se cumpla con lo señalado en la ley 3131, ya interpretada por los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional, y además, o sea, con posterioridad al 10 de marzo del año 2021, y además con las recientes modificaciones que ha habido y con los plenos jurisdiccionales que dice que tiene que haber un ingreso por concurso público, conforme lo ha señalado incluso por el presidente Guachuco, ¿no? Entonces, adviertan que en este caso existen regímenes laborales no solo en el sector privado, sino en el sector público, en los que incluso se van a aplicar algunas modalidades de contratación en específico, ¿no? Como el obra o servicio específico, los contratos ocasionales, por incrementos extraordinarios, por programas o proyectos especiales, casi convirtiendo al CAS de repente como una suerte de régimen laboral muy similar al régimen laboral privado, pero en el sector público, ¿no? Bueno, con todas esas distorsiones que a veces se han generado con dispositivos normativos que tenían carácter temporal, que se vuelven permanentes, los regímenes laborales especiales tienen esas particularidades, de otorgar derechos y beneficios a trabajadores que se encuentran en condiciones bastante particulares. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, espero que haya sido de su agrado y quedo atento a sus preguntas o inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Efectivamente, uno tenemos por interno que, claro, ahí le mandan los aplausos y efectivamente es amplio los regímenes laborales en el sector privado, incluso ha mostrado también lo del CAS y sus complicaciones también. Efectivamente, estimado doctor, tenemos en cuanto a Eric Lobón, hace una pregunta en tanto a los contratos de transitorios excepcionales. ¿Estos en qué momento se desnaturalizan? Pregunta. Claro, en el caso de los contratos, bueno, si hablamos de los contratos por necesidad transitoria, básicamente ya con la vigencia de la ley 31131, un contrato por necesidad transitoria que no señale una causa objetiva de contratación, por ejemplo, ¿no? Un contrato por una supuesta emergencia, un contrato que se sustente en ley, como hace poquito se vio. Había una ley que permitía la contratación de unos trabajadores, aparentemente por el periodo de la emergencia sanitaria. Como saben, se extendió desde el 2020 hasta el 2022, y la vinculación de esas personas se había durado hasta el año 2023-24. Entonces, obviamente, bueno, el contrato en primer lugar no establecía una causa objetiva, no hacía alusión siquiera a la aplicación de esta ley, y por ese simple hecho, conforme ha señalado el informe del Servir, ya estaría desnaturalizado porque no ha detallado cuál es la causa de contratación, que es uno de los supuestos que han sido modificados y que han sido incluidos por los alcances de la ley 3131, y además porque, como se advierte, hay como una suerte de quiebre de esa causa que habría podido generar ese vínculo, ¿no? Porque si se ha señalado que la vinculación podría ser por el periodo que dure la emergencia sanitaria y el contrato dura hasta el 2024, ya no se advierte una necesidad transitoria, sino una vinculación permanente, ¿no? Y en esos casos se desnaturalizarían los contratos administrativos de servicios por necesidad transitoria. Muchas gracias, estimado doctor. Esa fue la pregunta. Si hubiera más, pueden levantar su mano. Pero previamente, en agradecimiento a esta participación y por siempre el constante compartir de conocimientos a través de lo que son las plataformas virtuales de la orden profesional, nuestro decanato ha emitido lo que es la resolución 574-2026, que siempre le hacemos llegar también, estimado doctor, y esto lo hacemos público, en cuanto a que nuestro decano, en sus considerandos, reconoce la trayectoria del doctor Néstor Abel Olarte Montes. En su artículo primero resuelve expresar el reconocimiento institucional y el agradecimiento correspondiente por haber participado en lo que es el segundo curso de actualización en Derecho y su constante apoyo a la orden profesional. Artículo segundo, disponer que las oficinas pertinentes hagan llegar esta resolución a lo que es la parte interesada en este momento, a lo que es el doctor Néstor Abel Olarte Montes, aunque sea de forma virtual, doctor, y estaremos también haciendo llegar de forma física esta resolución 574-2026. Quien firma es el doctor Fran Chevarría Montesinos, ilustre Colegio de Abogados del Cusco.
incluso con todos sus anexos correspondientes. Estimado doctor, sus palabras finales, y usted que ha arrancado también lo que es en este segundo curso de actualización. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más y a ustedes por su asistencia. Bueno, el tema del derecho laboral tiene muchas aristas, ya hemos visto algo de contratos, ahora regímenes laborales, y seguro vamos a ir viendo algunos temas adicionales más adelante. Muchas gracias una vez más por su asistencia, tenga buena noche. Muchas gracias, estimado doctor. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches con todos. Recordando que tenemos todavía 14 sesiones en distintas materias que estaremos comunicando por las páginas oficiales del colegio, por lo que son las redes de las instituciones que hacen posible este evento y que también colaboran con lo que es la institución. Muchas gracias, estimado doctor. Un fuerte abrazo virtual. Muchas gracias con todos también que han registrado su asistencia a través del grupo y también a través de lo que es esta grabación. Muy buenas noches. Fuerte abrazo.